Cafiero. No, yo Sí, me rindo, Santiago. ¿Qué querés que te diga? Me rindo. Llevar los problemas al 46. Nosotros tenemos... Y ahí empiezan unos cuantos. Con los conservadores. No, pero ¿sabes qué pasa? La Argentina es Eso mucho estoy de más acuerdo. viva. No te quedes en la historia. Nosotros tenemos que construir un gran país y lo podemos hacer. Repitiendo las mismas políticas de fracaso en los 70 años. Santiago, acá lo importante es que empecemos digamos, a descubrir los velos que hay sobre determinadas cosas. El tema monetario y financiero es fundamental. ¿Cuánta gente accede hoy a un crédito? ¿Cuánta gente puede ir a un banco y sacar un crédito para una vivienda, para un taller, para una máquina, para lo que sea? Es el 0,01% de la gente. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo podemos construir un sistema bancario, monetario que nos sirva a todos los argentinos? Pero igual eso es otra cosa, Mario. El 50% de la gente en la Argentina no está bancarizada. Pobreza y bancarización. Es más profundo el tema. El 50% vive en negro. Por eso. No. Hagamos un punto que ya tengo otro invitado. ¿Está Brandoni? ¿Ya llegó Brandoni? Buenísimo, ahora lo vamos a hacer sentar. Juan, mientras vos hablabas salió tu dirección. ¿Puedo pasar mi aviso final? Adelante, mi aviso final. Adelante, hermano. Estamos acá todos para abrazar a Comodoro. La están pasando mal. Nos están escuchando, nos están viendo. A Tucumán también. A Catamarca. No me quiero olvidar de nadie. Estamos acá para eso y decirles. Sábado y domingo. El sábado, la casa del Chubut, que está en Buenos Aires, Sarmiento 1100, sigue recibiendo ayudas. Es admirable el laburo de esa gente. Es un lugar del Estado y laburan muy bien. River, el domingo River, los que vayan al partido de River que juega de local, River recibe por primera vez también ayuda. Todos los que van ese día al partido reciben ayuda para abrazar a Comodoro y también a los demás afectados. Y finalmente, la UBA Económicas, Córdoba y Junín, UBA Económicas, el mundo joven, también recibe sábado y domingo. Pero yo vine a decir eso, les agradezco de vuelta, los conozco a casi todos. Vine acá para decirles que no están solos, decirle a Comodoro, decirle a todos los afectados, que es una larga lista, que no están solos, que estamos acá con esta pasión, pero la tremenda soledad que sienten no es real, porque aquí, desde tan lejos y tan cerca, les queremos decir que estamos con ustedes y para eso vine y les agradezco este ratito, ¿no? Gracias, Juan. Un abrazo y un fuerte a la gente de General Villegas y toda la zona que también tiene muchos problemas con el agua, ¿no? Con las inundaciones. Mariano, resumime un poco, de acuerdo a tu experiencia, cómo crees que va a continuar el tema de esta puja entre los sindicatos y el gobierno de la provincia. Mira, yo creo que hay 30 años de frustración cíclica, en donde un paro implica que va a haber otro paro, porque los paros no resuelven los problemas que los causan, con una dirigencia política y no solamente política, que no está a la altura del conflicto, y en general lo que ha pasado todos estos años es que esto se reproduce cíclicamente, que no hay hasta ahora no hay una salida superadora. Lo que yo veo es lo que pasó en los últimos 30 años. La diferencia en este año es la paritaria nacional, que era algo que los gremios habían conseguido, que se hizo 9 veces, que esta vez el gobierno no la llamó en forma unilateral, con razones bastante razonables desde mi punto de vista, pero bueno, era de manual que iba a haber un conflicto, porque cuando el empleador tiene una mesa de negociación y no llama a sus empleados, una mesa que ya estaba establecida, está en el manual del sindicalismo moderno que va a haber un conflicto. Ahora, la lógica del conflicto también en la Argentina es, en este caso, un mes sin clases en la provincia de Buenos Aires. Eso también habla de cómo los adultos de esta sociedad nos desprendemos de nuestras responsabilidades respecto de los chicos. No estoy hablando solamente de los maestros. No sé si sabes cuánto gana un maestro. El maestro que más gana en la Argentina, en la provincia de Buenos Aires, ¿sabes cuánto gana? 25.000 pesos. O Bruto. Sea, 2.000 de bolsillo. Bruto. De bolsillo. No. Sí, señor. De bolsillo. 22.000. 22.000 bruto, 15.000 neto. No. Promedio. No. Provincia de Buenos Aires. La antigüedad, maestro. la antigüedad hay que ver. Un maestro con el máximo de antigüedad que trabaja 2 turnos. Bueno, 25.000 me parece muy poco. Bueno. Vos pensás que un bancario que recién se inicia, un pibe que entra ahora a trabajar en un banco a los 20 años sin título terciario, gana 22.000 pesos de bolsillo. O sea, gana casi lo mismo un bancario que recién entra que una persona que le dedicó su vida a educar a los chicos. Entonces ahí, ese es un símbolo de nuestra educación y me parece que ahí hay un problema. Ahora, no se puede arreglar en este año, evidentemente las provincias están quebradas, etcétera. Tenemos que tener un plan para que tengamos
claro cuándo esto se va a poder arreglar. No puede ser que la situación salarial sea tan grave, porque se manda un mensaje muy, muy malo hacia la sociedad de que la educación no importa. Y otro elemento que tenemos este año que realmente es dramático, que la verdad que yo asisto azorado como mucha gente habla mal gratuitamente de los maestros. Yo les pido que la verdad que no lo hagan más. Si mi llamado tiene algo que ver con el de Juan Carr, habrá maestros vagos, así como hay maestros héroes. El 80% de los maestros son gente que quiere trabajar mejor, que quiere ganar mejor, con buenas condiciones y con buenos incentivos trabajaría mucho mejor. Muchísimas gracias. Por favor. Ahí ya lo tenemos a Brandoni, vamos a ver el informe. El informe es el siguiente, de la marcha al paro, artistas, el debate, mirá. De la marcha al paro, la gira política de los artistas. La grieta social argentina quedó bien clarita esta semana. El sábado, marcha en apoyo a Cambiemos. El jueves, paro general contra el gobierno de Mauricio Macri. Los referentes del mundo del espectáculo se metieron en la polémica y opinaron sobre la movilización y sobre la huelga. Vos, ¿de qué lado de la grieta estás? ¿Usted, Alfredo Casero, fue a la marcha? Sí, fui a la marcha. Yo vine específicamente a explicarle a la gente que la única arma para poder sacar un gobierno de ahí de la Casa Rosada es por medio del voto. Así que basta de pelotudeces. Esa marcha es una marcha lícita, pero no es la marcha de la democracia. Eso es un título mucho más abarcativo y es el 24 de marzo. La marcha fue espontánea, fue silenciosa. Nadie se lo imaginaba porque pensaban que solamente con un bombo y un choripán hacemos el futuro. Se acabó el bombo y el choripán. Esta famosa grieta que hablamos todos, la tenemos que terminar. La gente está muy agresiva por la calle, la bocina, la gente te grita, te putea. Pensamos en que el gobierno actual sacó 51% de los votos en las elecciones. Que haya una marcha donde hubo 70, 100.000 personas, no es sorprendente. De todas maneras, los docentes, un gremio solo, juntó 400.000. Acá no hubieron movimientos que se juntaron en los barrios, ni guita para que esos movimientos trajeran gente. ¿Qué opinión tiene respecto al paro? Yo creo que cada uno tiene que hacer lo que realmente piensa, pero el que quiere salir a trabajar también tiene el derecho de salir a trabajar. Yo creo que cualquier persona en la Argentina que trabaja está de acuerdo con el paro y podrá querer ir a trabajar para no quedarse sin laburo o para no perderse el mango de ese día. Porque si no parece que incluyera, no, está todo el mundo de acuerdo y apoyando al gobierno. Y no me parece que sea así. El gobierno debería abrir el juego y escuchar el reclamo popular. Yo el día 6, como todos los otros días, voy a hacer lo imposible para que la gente que trabaja conmigo viene a trabajar y pueda llevarla otra vez de nuevo a la casa. Luis, buenas noches. Hola. ¿Cómo te va? Bien, gracias. Gracias por venir, ¿eh? Muchas gracias. Vos sabés que me llamó la atención porque fuiste uno de los pocos que le hizo promoción públicamente a la marcha, al 1A. Sí. Ni del gobierno se atrevían. Y yo creo que nadie se atrevía porque pensaban que iba a ser algo muy chico. Y la verdad que no fue algo muy chico. No. ¿Por qué lo hiciste públicamente a la porque convocatoria? Yo estaba convencido de que era una necesidad de parte de la sociedad. Yo no participé de las redes sociales, no tengo ninguna adhesión a esas redes sociales. Pero ya había aparecido esta idea hace unos meses y el hecho fundamentalmente, el hecho de hacerlo un día no hábil y apareció sin promotores, sin efemérides, sin auspiciantes, sin motivos concretos, sino simplemente una sensación generalizada donde hubieron muchísimas manifestaciones que con coordinación con la fecha o no, todas terminaban en ser en contra del gobierno, desde el día 8 de marzo, el Día de la Mujer, que terminó siendo una manifestación en contra del gobierno, con amenaza de incendio de la catedral, el 24 de marzo, y esto más que nada no había ningún riesgo de quebrar el sistema democrático, esto para nada. Pero lo que sí yo entendí que pasaba es que le estaban esmerilando el entusiasmo a la gente y la expectativa de que las cosas se pueden modificar dialogando. Y para eso yo me basé siempre, lo he dicho, incluso creo haberlo dicho alguna vez acá, lo que pasó el año pasado
en principio del año, a partir de las sesiones ordinarias, entre la oposición y el oficialismo, que llevaron adelante una cantidad de iniciativas legislativas que fueron verdaderamente un modelo y que a muchos sorprendieron. Eso se había terminado, fue como un quiebre, la oposición no habló más. Por ejemplo, no escuché a nadie de la oposición deplorar el ataque que sufrió el presidente de la República en Mar del Plata, a la vista de todo el mundo, y otras cosas, o lo que le pasó a otros políticos, y había como una intención de desgaste, y tuve la sensación de que, como me pasaba a mí y a algunos amigos, podía pasarle a muchos. Y así fue que se hizo esta manifestación, y creo que fue extraordinariamente importante, más allá del propio día de la propia manifestación. Yo creo que el 1 de abril se va a recordar como un día en que la sociedad, tengo la sensación de haberlo vivido de adentro, tenía la sensación de que estaba participando de la democracia, que estaban haciendo algo concreto a favor del sistema democrático. ¿Y le dio oxígeno para llegar al paro nacional de ayer? Al gobierno, ¿le dio más espalda, le dio más confianza? No, pero el gobierno tiene que haberse sentido respaldado y entonado, como no podía ser de otra manera, a pesar de no haberlo propuesto ni haber movido un dedo, así como ninguno de los otros partidos de Cambiemos, empezando por la Unión Cívica Radical, que no adhirió a esto, ni la coalición cívica. Y ya pasaste históricamente un momento, bueno, ha pasado tantos momentos mucho más complicados que este, ¿no? Obviamente. Pero ha pasado un escenario similar al que estamos viviendo, porque se ha escuchado de todo. Yo he escuchado la palabra dictadura durante el mes de marzo muchas veces. Y esto es un despropósito. Bueno, sí, es una locura. Han hablado, bueno, del Club del Helicóptero. Estamos cerca del 2001, estamos cerca de un golpe. No, pero hay gente que pretende crear ese clima. Hay sectores que pretenden crear ese clima. Y esta es la reacción de la sociedad, no solo en Buenos Aires, en decenas o centenas de ciudades del país pasó esto. Y además, bueno, hay cosas que también a mí me hicieron recordar. Digo, el paro de ayer, yo recordaba los paros a Raúl Alfonsín, cerraba el comercio, cerraba la Unión Industrial, cerraba la Sociedad Rural Argentina. Claro. Los comercios del 11 estaban cerrados, digamos, era como una fiesta. Hicieron 13 paros generales, uno creo que lo hicieron en enero. Y pararon en Mar del Plata, que yo me peleé con algunos compañeros diciendo, los actores no podemos hacer paro, porque somos el 95% estamos a porcentaje. Digo, ¿a quién le hacemos paro? Porque lo curioso es que en la Argentina desde hace muchos años, y particularmente desde el advenimiento de la democracia, los paros se hacen contra los gobiernos. Y a mí me llama la atención, porque cuando yo fui dirigente gremial, salvo el caso del Teatro San Martín o del Teatro Cervantes, nuestros oponentes con quienes teníamos que acordar o discutir era la patronal. Claro. Digamos, si las cosas no andaban bien, hablábamos con la patronal. Incluso llegamos en algunos casos a hacer algún paro, después de muchas conversaciones y de muchas cosas. Bueno, en los paros generales no se habla de la patronal, ¿no es curioso? Sí. Siempre tiene el Estado la responsabilidad. Sí. Brandoni, en un momento usted usó la palabra diálogo. Sí. ¿Qué parte de diálogo funciona hoy en esto que parece una cosa binaria de a favor y en contra? ¿Dónde está el diálogo entre distintos sectores de la sociedad y de la política? No, lo hubo, lo mencioné el año pasado, efectivamente. No, pero ahora, en estas semanas conflictivas. En estas semanas no, por eso pasó lo que pasó, la gente también estaba entusiasmada. Entonces, ¿cuál es gente, no todos adhieren al ¿Cuál es el camino que usted ve para recuperar instancias de diálogo? Esto es lo que hay que hacer. Bueno, yo creo que el gobierno está haciendo su parte. El gobierno, después del paro, dijo, bueno, señores, volvamos a conversar. Me parece que esto no se puede negar, solamente los que están muy cerrados o los peores ciegos, que son los que nos quieren ver, pueden hablar de Macri basura, vos sos dictadura. Realmente es un despropósito que alguien, por eso, dejando de lado algún estos sector de algún partido tendría que salir a decir, muchachos, por favor, un poquitito de recato, ¿no? Sobre todo viniendo de gente que estuvo durante 12 años
haciendo las cosas de otro ¿Pero quiénes son los que piensan distinto que el gobierno? Distinto no, porque hay gente que piensa distinto del gobierno y está en condiciones hay gente del justicialismo, gente del Frente Renovador, que está dispuesto a conversar. Esto lo han demostrado el año pasado, pero hay sectores que no. Hay sectores que están enojados y cada vez más enojados. Y se me ocurre, tal vez soy mal pensado, que porque las cosas están mejor que el año pasado y nos estamos acercando a las elecciones y eso crispa a mucha gente, porque hay un sector de la política que considera que este no es un gobierno democrático o que no es verdad que ganaron. Bueno, pero esa es la parte conflictiva. Lo que no se ve es algo que sea un espacio común entre los que piensan distinto. Porque si no, uno empieza hablando del diálogo y termina, y me da la impresión, y esto se lo digo con todo respeto, termina agarrado del que en realidad se descarriló. Pero bueno, entonces esa avenida ancha donde hay diálogo, ¿cómo puede, no, por eso, ¿cómo puede prosperar en torno a una solución al conflicto docente, mejorando el diálogo con los sindicatos, convocando a las patronales a que inviertan más? ¿Cuáles son las cosas que usted cree que hoy puede...? Es lo que usted está diciendo, yo coincido con su opinión. Creo que hay que hablar con la patronal. La patronal, que son las grandes industrias, los que realmente marcan la agenda, cuando se levantó el cepo, dijeron el dólar se va a 19 pesos, subamos los precios. Que se lo dijo el presidente, los conozco, nos conocemos, muchachos. Ayuden, den una mano. Y la verdad que no la dieron la mano. Uno de los reclamos de la CGT es que la patronal no cumplió con ese acuerdo que se había firmado a fines del año pasado. Entonces hay que hablar de lo que hay que hablar, me parece. Sí. Ahora, Luis, bueno, sí, todos van a preguntar, sí. Recién me pareció, creo que entusiasmó mucha gente que el gobierno haya instalado esta discusión de las mafias sindicales, ¿no? Ahora, el otro día, el presidente Macri bendijo a la nueva conducción de la AFA. Y ahí vos ves gente como Claudio Chiquitapia, Hugo Moyano, Ángel Isi, que no es un sindicalista, pero bueno, está ahí. Tapia, lo conocés, vicepresidente del SEAMSE, yerno de Moyano. Bueno, Moyano, un hombre socio político de Mauricio Macri. Entonces, te pregunto a vos, ¿hasta dónde es genuina la vocación del presidente Macri de combatir las mafias sindicales? El otro día estaba con Gerardo Martínez cuando anunciaba esto, ex batallón 601 de la dictadura. Lingeri, un hombre de Lingeri que está hace 30 y pico mil años en AISA puesto en las cajas de las obras sociales. ¿Crees de verdad que hay una voluntad del gobierno de combatir las mafias sindicales? A mí me parece que es muy difícil para el gobierno combatir al sindicalismo. No, al sindicalismo no, las mafias, digo yo. A las mafias yo creo que pueden, con los ejemplos que das vos son exactos, pero hay que hablar con el sindicalismo porque son los que tienen la representación. Lo que hay que ver si se pueden modificar las cosas. Y yo que soy radical me acuerdo muy bien de cómo por un voto del Senado se perdió la ley de Mucci. La ley Mucci, que podía haber cambiado la historia y las cosas siguen idénticamente igual. Yo estoy de acuerdo en que hay gente que tiene un archivo dificultoso, por decirlo de la mejor manera. Un archivo dificultoso. Sos muy elegante. Pero bueno, los que están y eso tampoco se puede ningunear. A mí me parece que no solo el presidente, hay muchos ministros, el ministro de Educación, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, siguen teniendo vocación de diálogo. Esto no lo podemos... Lo cual no significa que se solucione fatalmente las cosas. Lo que digo es que avalando el ahora, cuando no querés arreglar... No, lo de la AFA, yo no había hablado de la AFA, porque con el fútbol argentino desde hace 8, 9 años. Primero, no voy a hablar de eso porque no merece la pena. La señora, Le agradezco a Luis Brandoni ese mensaje o esa convocatoria o hace animarse a convocar, ¿no? Porque la verdad que había un mutismo, una ausencia de ganas, de esperanza, y creo que la movilización del 1 de abril dio esperanza a la gente. Había miedo de que no resultara. Exactamente, pero mucho miedo había. Sí, pero tanto, había que arriesgarse. Que apostar. Sí, había que apostar. ¿Y cuál es la pregunta?
No, bueno, la pregunta es sobre el radicalismo. Pues como club de fans. Que no es un club de amigos. No. Le quería decir que me parece fue valiente para... sí, porque nadie preveía Nadie preveía, final, ¿no? pero la pregunta es esta. No es un club de amigos el radicalismo. ¿Qué va a hacer el radicalismo que Cambiemos no permite que Martín Lostó haga una interna en la ciudad de Buenos Aires? O sea, Cambiemos existe en el país, pero no existe en la capital. Yo creo que hay que llegar a un acuerdo para que se plantee en la capital como movimiento. Yo creo que es así. Creo que incluso hay un movimiento dentro del radicalismo de la capital federal en este sentido. Pero para usted, por ejemplo, Martín Lostó no es radical. Es un traidor. Lustó no es radical. No es radical, es socialdemócrata. Está jugando la interna por el radicalismo. No es radical. Claro. Pero no es radical. No es radical. A ver si me explico. Si no es radical, no puede pertenecer a Cambiemos. No puede competir en Cambiemos, no es radical. Así de sencillo. Eco. Sí, señora. Pero Eco también por participó favor, de Cambiemos. Sí. A mí también me da mucho gusto que Luis esté acá. ¿Cómo lo Ese fue el aviso parroquial. Felicito. La chica de Brandoni. Luis, durante los últimos 12 años, los argentinos vimos una alta participación política favoreciendo al kirchnerismo de una gran parte del ambiente artístico. Sí. Esta convocatoria valiente a decir yo voy a estar ahí, voy a estar en esta movilización, obviamente contó con otros participantes. La pregunta concreta es, hoy, ¿hay un grupo de actores, actrices que estarían dispuestos a apoyar a Cambiemos, a este modelo, a esta articulación social que estamos tratando entre todos los argentinos de buscar, de convivir en paz, de la misma forma que lo hizo el kirchnerismo? Con los actores y actrices. No puedo responder esa pregunta porque a pesar de que los actores durante muchos años tuvimos un consenso con respecto a muchas otras cosas, cuando hay una entidad democrática que representaba a todos los actores, hoy la asociación es la asociación kirchnerista de actores, no es la asociación de todos. ¿Cómo es eso? Es la asociación, no es la asociación argentina, es la asociación kirchnerista de actores. De modo que ellos han ido han apoyado al gobierno anterior con todo su derecho y han militado, y me parece que es el derecho de todos los ciudadanos, mientras que la gente que Cambiemos en ese entonces no existía, pero me parece que se va a poder hacer, pero no es fatalmente necesario que nosotros nos convirtamos en una hinchada. La gente no me parece necesario ni imprescindible. Tampoco lo tuvo en un momento determinado por el atractivo que generó el doctor Alfonsín. Gran parte del mundo artístico y de la intelectualidad estuvieron con la Unión Cívica Radical, después algunos se sintieron defraudados, ahora son todos, lo extrañamos todos a Raúl. Pero, cada vez es más gigante la figura de Alfonsín. Pero digamos, no están, no veo yo un espíritu de congregarse para hacer otra hinchada de Cambiemos. Creo que hay mucha gente que si lo apoya, como hay mucha gente que está de acuerdo con esto que está pasando, que no se han resuelto los problemas, que sigue teniendo problemas y dificultades el gobierno, que ha cometido errores también, pero hay una sensación de que podemos modificar algunas cosas que no son coyunturales sino culturales. Ahora, Luis. La educación es una de ellas, el recuperar la noción cultural de que la vida se gana trabajando, que son cosas básicas que me parece que un sector importante de la sociedad prefiero eso a la confrontación permanente. Sí. Ahora, justamente, Luis, de ese tema le quería preguntar, ¿no? Conocemos su posición política, lo que ha hecho por la convocatoria, ahora prácticamente ya transcurrida una semana. Acá intentamos todas las noches, con suerte dispar, hacer una suerte de desfanatizarnos un poco, ¿no? Sin caer en ningún tipo de fanatismo. Usted recién hablaba de la confrontación. ¿No cree que después de la marcha, como estrategia electoral del gobierno,
porque hay mucho estratega de comunicación frente a las próximas elecciones, ¿se profundizó más la polarización que el gobierno ha encontrado? Quizá no en usted, en Ciudadanos, estoy hablando de la estrategia... Después de la marcha del 1 de abril. Sí, de la estrategia de comunicación y de la estrategia electoral. ¿Usted no siente que el gobierno entendió que los antagonismos, la polarización, realmente le podía dar réditos incluso en las urnas en las próximas elecciones? No creo. ¿El pasado o nosotros? Y ahí vamos. No creo eso, porque una de las críticas que recibió este gobierno fue que primero no dijo cómo encontró las cosas, y cuando lo dijo tarde. Que no defiende las políticas, que no anuncia, no comunica como debe comunicar. Bastó que dijera el presidente que había mafias, y pareció que aparecieron los cuernos y las garras. Y la verdad es que tenía razón, porque no dijo Macana. Viviani se ocupó a la mañana siguiente de demostrar que efectivamente había mafias. Se ocupó de Viviani, digamos, que existe y lo sabe todo el mundo. Lo que está pasando, me parece, es que la gente ahora habla más y quiere hablar más y se ha animado a decir verdaderamente lo que siente, lo que le parece que es normal. Tenemos que entender de una buena vez, a ver si podemos entre todos, que los piquetes no son la única manera de reclamar. Hay otros modos. El piquete es una actitud prepotente que le falta el respeto a la gente, ni hablar de los piqueteros embosados y con palos. ¿Y actuó bien el gobierno en el operativo de seguridad? Me parece que sí, y debía haberlo hecho antes. Incluso se le imputó al gobierno por qué no hacía algo con los piquetes, cosa con la cual yo estaba de acuerdo. Luis, ¿sentías que en este momento vos tenías que salir de alguna manera a bancar la parada, que el gobierno necesitaba de gente de cuadros como vos? No, yo no, lo hago por mí, por mis convicciones, por mi vocación, pero yo no estoy bancando a nadie. Yo digo lo que me parece. Como lo hiciste toda la vida, pero ahora de salir públicamente, porque, repito, ¿no? Salir el otro día, decir 2 o 3 días antes, hay que ir a la marcha, convocar la marcha cuando nadie lo hacía, y repito, todo el mundo preveía que la marcha iba a ser mucho más chiquita, que iba a ser una cosa hasta insignificante. La verdad que fuiste un tipo que se la jugó. Y sí, y bueno, pero eso fue por convicción propia, nadie te pidió nada del gobierno. Porque el gobierno habrá tenido sus razones. Pero nadie te pidió nadie. Y el partido y el partido y la Unión Cívica Radical también habrá tenido sus razones para no decir eso. Habrá tenido sus temores, sus criterios, vaya a saber. Pero yo pertenezco a un partido horizontal y digo, yo no le pregunto a mi partido qué tengo que pensar. Yo pienso y opero en consecuencia. Como debe ser, ¿no? Como lógico, debe ser. me parece. Sí. Mario, ¿ver? Entonces, bueno, salió bien, pero salió bien porque yo tenía algunas percepciones. Ahí está, sí. Mario. Un tema que lo quiero retomar, que él habló de qué pasa con la patronal. O sea, es cierto, me parece que acá hemos perdido de vista que acá hay 3 actores. El Estado, los gremios y los patrones o los empresarios. Entonces... Ahora que los veo a los dos y es como ver, mira qué imagen. Hacer una pantalla partida. Cafiero y Brandoni juntos, mira vos. Por eso, pero hemos participado incluso en alguna opción política juntos. Sí. Y con gran respeto. Y con su hermano también y con su papá. Bueno, pero Luis, por ejemplo, yo creo que no podemos decir, hay diálogo, ¿no? Lo que tiene que haber es concertación. Tenemos que concertar políticas. ¿Por qué? Porque es la única manera de avanzar. No se puede avanzar cada uno haciendo lo que quiera o que el mercado va a ordenar todo. Tenemos que concertar desde el Estado, desde el mercado y desde los gremios. No te enojes, no salte a esperar porque él tiene otra visión. Que no y la respeto, pero la respeto. Pero quiero decir, que no sabes qué es el mercado. Por ejemplo, vos hablaste de la educación, Luis. Y este gobierno está incumpliendo con una ley importante que hay que el 6% del PBI tiene que estar destinado a la educación. Y este gobierno empezó a bajar. Hoy estamos en el 5,5%. En la provincia de Buenos Aires es el 4,7% del PBI, o sea, mucho menos que... Entonces, vamos a concertar, pero vamos a poner los recursos para resolver las cosas, porque si no, nos quedamos... Falta diálogo, falta vocación de diálogo, y lo que falta es vocación de concertación. Y si no hacemos una concertación, no podemos resolver los problemas del país. No, pero yo no creo que este gobierno esté en contra de la educación, Mario. Pero yo no... Pero no puedes decir eso. Nadie dice que hay un puede... conflicto El tema con la es cuánta educación. plata ponés
No, pero la plata si no, que se pone... Todos estamos de acuerdo. Educación, no. ¿Sabés que los chicos de 15 años en la Argentina tienen déficit tremendos? Casi el 50% no puede comprender un texto. Pero casi un 66% no puede entender lo abstracto de la matemática. Entonces, si lo tenemos leo... ese problema y decimos la educación nos va a igualar, pero si no ponemos los recursos, no va a igualar. Pero la igualación a la que aspiramos los argentinos no tiene que ver solamente con el presupuesto. No tiene que ver, por supuesto, con el presupuesto. Esto, si el gobierno anterior tenía más presupuesto, pues podía haber mejorado la educación. Y la educación no solo mejoró, sino que empeora. Lo que vos decís es cierto. Suelo leerlo a Alieto Guadañi, que es un hombre muy dedicado al tema de la educación y que a mí me fascina leerlo. Y sus comentarios y sus editoriales son verdaderamente penosas. La situación de la educación es grave. Y digo yo, por sentido común, nada más. Las Fuerzas Armadas son de todos, pero son más de los militares. Las religiones son de todos, pero son más de los curas. Y la educación son públicas de todos, pero son un poco más de los maestros. No he escuchado, desde el 83 hasta la fecha, ningún dirigente gremial de docentes que haya hablado de educación. Nunca los he escuchado hablar de educación. Hablan de salarios. Digo, más allá de este sujeto que está ahora buscando en campaña, al que se le ofrece el 17, pide el 35, y si le pide el 35, le dice, si le dan el 35, usted levanta el paro, y dice, no, tampoco. Está hablando de otra cosa. Pero Luis, está hablando de otra cosa. Yo quiero vamos a criticar el ¿Para qué Gabriela te quiere decir así, Gabriela? No, digamos, me parece que en la complejidad que está pasando con la educación, el primero que la sufre es el niño. Por supuesto. Y, digamos, tenemos un mes de niños donde no están recibiendo educación. Y termina siendo una complejidad de adultos que ponen al chico en el medio, porque no es que lo ponen, el chico está en el medio de esta complejidad que mira a los adultos que no llegan a una solución, pero lo dejan a él sin un derecho, pero indiscutible, porque un niño necesita de su educación, es como necesita de su nutrición y necesita de su salud, y ¿quiénes son los que le proveen eso? Los adultos. Entonces, esto no es si uno está a favor del maestro o no está a favor del maestro. El maestro es tan importante, pero es aún más importante el chico. Yo no sé qué va a pasar, y lo decíamos recién, con toda una generación que ha tenido esta irrupción en su educación, porque esta educación no se la va a reintegrar al chico. Sí. Entonces, Andrés, y si todos los años se comienza, o mejor dicho, no se comienzan las clases porque hay conflicto, se termina erosionando la imagen de la educación pública, se termina segmentando la educación, y básicamente es una privatización encubierta de la educación, porque efectivamente la gente va a ver a la educación privada como una opción favorable. Que no va a poder hacer eso. Pablo. Luis, aprovechando tu corazonada, y la verdad que el gobierno te tendría que agradecer a vos, a Campanella, porque no hubiese sido el mismo el resultado del paro o la lectura del paro. A partir del sábado tienen un oxígeno que les dio esta marcha en todo el país con mucha fuerza. Aprovechando tu corazonado, tu lectura, que tal vez es contraria a todo lo que veamos nosotros, que no iba a ir nadie a las marchas. ¿Qué ves para octubre, para la elección? ¿Qué ves para la elección de octubre, la legislativa y Cambiemos? Yo creo que va a ser muy favorable a Cambiemos, muy favorable, con las diferencias que en distintas provincias, con distintas realidades políticas, pero yo creo que va a ser muy favorable el gobierno. ¿Y con Cristina si va a Buenos Aires, a la provincia? No voy a opinar sobre eso. ¿Pero crees que el resultado puede ser bueno aún con Cristina para Cambiemos? Sí. Hace 15 meses fue bueno. ¿Por qué no va a ser bueno? Sí. Carlos. Beto, te quería preguntar lo siguiente. También hay que agradecerle a Campanella. Así lo dijo él y lo ironizó. Y él agradeció a Ebe de Bonafini, etcétera, etcétera, etcétera. A ver, se hablaron de muchas cosas acá esta noche. La pregunta concreta es la siguiente. Y te lo pregunto de la buena fe que tenés vos y de la buena fe que sabés que yo te lo pregunto así. Yo creo que el gobierno en octubre, si sigue este cuadro, va a tener un éxito electoral.
porque va a jugar con lo nuevo, lo viejo, lo que el pasado, el presente. Seguramente, no sé cuánto, pero va a tener éxito electoral y Cristina también va a tener su éxito electoral. Vale decir, se coagula la polarización. La pregunta es, ¿el éxito electoral de coyuntura vale unir a la Argentina? ¿Sirve esa estrategia? ¿Sirve? Si esa estrategia sirve para unir a la Argentina. ¿Cuál estrategia? Más allá del corto plazo. El quedarse anclado en el puro... La polarización, sí. Polarizar. No me parece que sirva porque el gobierno no puede estar promoviendo la polarización. Este gobierno está en minoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. No es cosa fácil. Y va a necesitar del apoyo de la oposición para llevar adelante algunas iniciativas legislativas que son necesarias, de modo que yo creo que sería una victoria pírrica. No me parece que sea inteligente de parte del gobierno de quebrar esto y propender a una polarización. No me parece. Sería un error del gobierno, porque seguimos, incluso ganando las elecciones el gobierno, tampoco va a modificar sustancialmente la relación de fuerzas en ambas cámaras. No. De modo que esto existe. Y el año pasado se dieron muestras palmarias de que las cosas pueden resultar. Sí. Cuando son razonables pueden resultar. Sí. Y se puede llegar adelante. Y hay políticas de Estado que no pueden esperar más. La de la educación es una de las políticas de Estado. Acordate, una de las primeras medidas de Raúl Alfonsín fue llamar a un congreso educativo. Participativo y democrático. Congreso pedagógico. Y la comunidad docente participó y se establecieron una serie de políticas. ¿Por qué del radicalismo no le dan algún consejo al gobierno de Macri? Bueno, tampoco fue todo lo feliz que aspiraba el presidente Alfonsín. Bueno, ya sabemos, muchos de los proyectos de Alfonsín la clase política no le dio ninguna pelota. Bueno, a ver un minuto, sí, Úrsula. Quien sacó el mayor partido fue la Iglesia. Por favor, sí, Úrsula. ¿O no, Carlito? La Iglesia. Úrsula, sí. Luis, si hay alguien que conoce dentro de los artistas que hoy todavía están en escena y están vigentes, lo que fue la persecución política, lo que fue la dictadura y lo que fueron los años anteriores a la dictadura, ¿cómo sentís vos hoy cuando colegas tuyos, quizás más jóvenes, hablan de que son perseguidos políticos? O que tienen determinadas situaciones procesales en la justicia por su pertenencia política. No voy a polemizar sobre eso. Lo que voy a decir es que si hay algunos colegas que están diciendo eso, es porque no saben lo que es estar prohibido. Y yo sé lo que es estar prohibido. ¿Y los referentes en derechos humanos que también hablan de que Argentina hoy vive una dictadura? No saben de qué están hablando. Eve de Bonafini no sabe de qué habla. Y es peor. Quieren apropiarse de los derechos humanos. Y hay que ser muy audaz o muy necio para apropiarse de los derechos humanos después de lo que hizo el gobierno de Raúl Alfonsín, juzgando a las juntas militares y ofreciéndole al que fue su adversario político, al doctor Ítalo Argentino Luder, la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, que no aceptó, haber invitado al Partido Justicialista a formar parte de la CONADEP, que tampoco aceptaron. Después de eso, creer que se empata años después bajando un cuadro es una necedad. Sí, Natalia. Y Luis... Vamos, Natalia, arriba. Luis. ¿Estás durmiendo? Buenas noches, ¿no? Hola. Ha sido una semana dura. Sí, la mía ni te cuento. Sí. Pero no, como él te miraba, pensé que iba a ocurrir algo entre ustedes dos. Luis, ¿entre quiénes? ¿A qué se refiere? Buenas noches. Dame un beso de ley. Natalia dice esas cosas. No. Dígame, no, me gustaría Erguida, parate, como radical. Natalia, erguiste, no te tires, claro. Ahí. Una mujer tan hermosa, va adelante. Luis, como radical me gustaría ir un poquito más allá de la tensión con Lustó y cambiar hacia otra tensión. Desde el Partido Radical reclaman más espacio, esto se conversa, lo ha conversado Ernesto Sanz, que es un radical un radical dentro de Cambiemos. Después están los radicales de la convención en La Plata, que esta semana aclamaban la vuelta de Lustó y influyeron de alguna manera en el timing de su renuncia como embajador en los Estados Unidos. Me gustaría saber, ¿usted qué opina? ¿Qué lugar deberían tener los radicales en el gobierno de Mauricio Macri? ¿Más
igual estamos bien. No, yo creo que es muy difícil de dimensionar eso. Hay muchos radicales que suponen que tendríamos que tener más cargos. Es una cuestión de cargos. Y a mí me parece que hay un sector de radicalismo que son la gente que piensa un poco más allá, que ve un poquito más allá de sus narices. Acá de lo que se trata es de ver si se puede provocar un cambio cultural en la política argentina. Jesús Rodríguez Efectivamente puede haber gente que se equivoque, pueden tener, seguramente van a tener otros cargos los radicales, y tenemos la particularidad de que cuando tenemos cargos no lo decimos. Los radicales se enteraron mucho después de que la canciller es afiliada radical. Así como no se enteraron de que el actual ministro de Economía es radical. Esa es una de las características del partido que son graciosas para no ponerse a llorar. Hablando de radical... O sea, que lloran mucho. Sí, por favor. Hablando de radical... Mucho, sí. demasiado. Hablando de radical, usted con ese look está igual a Alfonsín. ¿Eh? Recién lo estaba viendo. Poné la imagen de Raúl Alfonsín. Mirá. Por el bigote oscuro. Mirá. Luis, con el bigote oscuro, Luis, por favor, por señor. Una pregunta le quiero hacer. No, Cafiero, ahí está hablando yo, escucha. No, ¿cómo voy a aparecer ahora? No, bueno, será porque me tiñeron el pelo para un personaje. Es una búsqueda por ahí, mira con el bigote y todo. Sí. Mira. Te voy a recibir Viejo querido. Sí, ahí está Mario, sí. Luis, Raúl Alfonsín, ¿hubiera acordado con Mauricio Macri? Sí, ¿por qué no, Mario? Yo creo que no. Y yo te pregunto... Sinceramente creo que A ver, te desafío. ¿Vos me hubieras preguntado? ¿Vos creés que Raúl Alfonsín hubiera acordado con los peronistas? Como lo acordó y fue gestor de la alianza. ¿O no fue un gestor de la alianza, Raúl Alfonsín? Pero vos estás hablando del frepaso, pero el frepaso era una disidencia del peronismo. Pero no eran peronistas, mirá. Peronismo son todos. Labaña fue candidato de... Labaña, Roberto Labaña fue candidato. Yo creo que Raúl Alfonsín nunca hubiera arreglado con Macri. Mira, no, bueno, es una... Es una opinión personal. Es una opinión tuya. Lo que yo sé, porque una vez estuve con él a solas en Madrid, mientras yo estaba trabajando allá, y un día me dijo, no podemos, en el 92, me dijo, no podemos más ir solos. ¿Cómo? Sí. Que no podemos ir solos, ningún partido puede ir solo. Hay que ir en coaliciones políticas, en acuerdos programáticos. De modo que no veo por qué, y en ¿por qué no? Más allá de que si alguna vez dijo mi límite es este. ¿Como Carrió? ¿Como limita? Esas son las cosas que pasan cuando un hombre tiene coraje, tiene el coraje que tuvo Raúl Alfonsín para juzgar a los militares, para firmar el acuerdo, el Pacto de Olivos, por el cual fue tan criticado, particularmente por muchos radicales. Lo dijo, pero esto no significa que no... El pacto ese no sirvió. El Pacto de Olivos no sirvió. Bueno, a ver un no, minuto, por sí. supuesto, bueno, pero Sí. usted no muchos... Sí. Sí, yo también, no sé si hay lugar para un varón en el club de fans, pero me adhiero yo también. Y te felicito por la convocatoria. No, que además fue luchar contra los molinos de viento. No. Fue luchar contra los molinos de viento porque no fue nada fácil. Mirá, yo horas antes de la marcha tuve una reunión con un funcionario alto del gobierno que me dijo con todas las letras, nos oponemos a la marcha. Yo, es más, cuando me despedí le dije, bueno, por lo menos nos repriman. Y la verdad es que no han facilitado nada las cosas. Es más, me llamó la atención, yo estuve en la marcha, estaban las grúas llevándose los autos de los tipos que llegaron a la marcha, porque, bueno, y se llevan... Yo digo, me parece bárbaro, pero que lo apliquen con los micros cuando se hacen las marchas opositoras, que se lleven los micros, que le abren actas, me parece sensacional. Ahora, yo quería retomar un tema que a mí me parece fundamental y muy importante, y es el papel de la cultura. Yo creo que la cultura. Yo creo que el gobierno anterior, en parte sobreestimó el lugar de la cultura, y en parte se subió a horcajadas de los artistas, y esto en la literatura se vio muy claramente, cómo llevaban a escritores claramente kirchneristas, que en muchos casos no tenían ni siquiera obra publicada, para propagandizar su obra de gobierno. Pero me parece que este gobierno peca por lo contrario. Me parece que subestima la cultura y subestima el valor de la cultura. Y me parece, no sé si estás de acuerdo,
que le cuesta a este gobierno construir un perfil cultural y que de alguna forma desaprovecha a todos los artistas que adhieren, en mayor o menor grado, con este modelo, y no... Un carta abierta pro. No me refiero a un carta abierta. Me refiero a que no supo escapar de esta estética confrontativa del kirchnerismo para construir otra cosa. Es probable que no le haya dado la debida importancia a eso, pero lo que no podría afirmar yo es que sea un gobierno que está en contra de la cultura. No, claramente. Porque hay que ver solamente los espectáculos que en la ciudad de Buenos Aires se ofrecen gratuitamente todos los días. Nadie ni viviendo de rentas podría disfrutarlo. Digo, no podría decir eso. Es posible que no haya entendido o no haya creído en la importancia que puede tener el convocar a gente de la cultura para, en fin, no sé, para ponderar su tarea. Pero digo, el que hoy es el director de la Biblioteca Nacional es un verdadero lujo y un orgullo para los argentinos. Sí, bueno, tradujo mi obra al inglés, así que yo lo sé. Bueno, imagínate vos. No. A lo que me refiero es que me parece que es un gobierno que todavía no ha sabido construir un perfil. Es verdad. El alfonsinismo tenía un perfil cultural clarísimo. Muy compacto. El menemismo también, que era esa cosa frívola, pero ese era el perfil cultural. Hasta Scioli tenía un perfil cultural, que son esos muñecos de cera medio psicóticos que tienen en su museo particular, pero me parece que este gobierno no encontró ese perfil cultural y tiene todos los elementos para hacerlo, y por alguna razón no lo explota. Es verdad. Podría ser una... Perdón. Sí, no, que ya lo tenemos que despedir. Luis, ¿algo más para decir? ¿Termina este programa? Sí. ¿Querés seguir un rato más? No, hasta las 3, 4 de la mañana. gracias. ¿Qué estás haciendo? Estoy haciendo una serie que se llama Un gallo para Esculapio, que va a salir por Telefe. Y estoy ensayando un espectáculo de teatro que se va a llamar Justo en lo mejor de mi vida como director. ¿Y estás en lo mejor de tu vida ahora o no? No, voy a dirigir. Pero en tu vida personal. Sí. ¿Es lo mejor de tu vida? Sí, si no fuera por la cédula estaría mucho mejor. Gracias. No, gracias a ustedes, gracias. ¿Cómo estaban hoy las chicas? Yo no lo puedo creer. Por favor. Mirá cómo se saludan Cafiero y me gusta esa imagen, me gusta, mirá. Está parecido a Raúl. Saluda a Milei, saluda. Gran actor, tres empanadas, ¿eh? Claro. Pero ¿qué nos voy a saludar? Bueno, esperen, en un ratito te contamos todo lo que Alberto Pérez tenía en obras de arte. Le gustaba el cultura. arte. Le gustaban los cuadros. El Museo de la Cultura. Pará, es un desperdicio porque hay una película de Woody Allen maravillosa que se llama Ladrones de Medio Pelo. No la vi. Es genial, es genial. Mirala ¿Cómo se llama, perdón? Ladrones de Medio Pelo. Mirá. Sí, es muy buena, mirala, te va a recordar mucho a un caso que vamos a tratar dentro de un ratito. Está muy, Bueno, muy divertido. Johnny viene con toda la lista. Sí, tenemos toda la lista. ¿Esto es información o opinión? No, ¿qué Un opinas? museo nuevo, Santiago. Información. Bueno, arte, dijo Marta Milán. ¿Qué pasó con Alberto Pérez? Bueno, a ver, trascendió, yo tengo la declaración del chofer de Alberto Pérez, de uno de los choferes que tenía Alberto Pérez el 27 de marzo. Lo que contó, una especie de arrepentido, es que Alberto Pérez tenía una afición por el arte, que la estamos viendo todos, gustos excéntricos, se compró un caballo árabe. No me preguntes por qué. Lindo, como el corcel negro. Exactamente. Cada 2 miércoles iba con un tal Guillermo, ahora te voy a decir quién es Guillermo, al Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires y retiraba bolsos tipo deportivos, dice el chofer, y unas cajitas azules tipos de archivo. Guillermo Busek, ex secretario privado de Pérez, que era heladero Mar del Plata y terminó con una casa en un country Arenas del Sur. Se reunían en los hoteles Faena y Palacio de Ujó, 2 hoteles muy lindos acá en la ciudad de Buenos Aires, y muchas veces se cruzaban enfrente del Palacio de Ujó, ahí en la avenida Alvear, y se compraban obras de arte en la Galería Zurbarán, que fue la que el otro día se allanó. Por eso hubo doble allanamiento calle Alvear y calle Cerrito. ¿Qué secuestraron rápidamente? Un montón de cuadros, Bartolomé Bacareza, Milo Lockett, Diego Dyer, escultura de bronce de Marta Minujín, un mueble estilo Luis XV, una mesa con 2 cajones con incrustaciones en metal dorado con tapa de mármol. Bueno, cualquier cantidad de cosas que se compraban. ¿Y él no es de una familia de dinero? No. Y el salario promedio era de 50.000, 60.000 pesos por mes. Así que hay un problema de supuesto enriquecimiento ilícito porque no da el monto de ingreso con el monto después de egreso. Todo esto se hacía en blanco, porque están los remitos. O sea, era plata que no se sabe de dónde salió, pero se compraba y están los remitos. Qué ingenuidad, ¿no?
Plata. Y plata suena, sin bueno, declarar. salvo que lo pueda justificar. Si lo Sí, puede a justificar, ver. no hay ningún problema. Sí. Usted se ríe, señora. No, me río porque, bueno, a Zurbarán ya le pasó varias veces que va la policía, ¿no? Me parece dramático que un político que tenga con tanta impunidad llevarse los cuadros, ¿viste? Sí, un cacho de cultura también. Exactamente. Han llevado millones a su Ni la cultura. Se llevó muchos cachos de cultura en todo caso. ¿Cuál iba a ser el cargo de Alberto Pérez si ganaba Era muy Scioli? poderoso. Era el jefe de gabinete de Era Scioli gabinete para de la Scioli. nación. No, digo, hubiera sido Scioli. Jefe ¿cuál era su de cargo? gabinete en nación. Y Bueno, además chicos, sí. puso las manos en el fuego. ¿Por quién? Por el señor Carbón, el señor del dragón, ¿recuerda? Dragón. Cuando se hizo el Guardaba tratamiento. cloro. Pará, acá vamos a hacer Dragón. una cosa. Vamos a tener un fuego para que pongan las manos. Entonces, cuando Guardaba juegan mucho, el digo, cloro. pongan la mano en el fuego. Sí. Claro. Se queman ¿Eh? todas. La vieja prueba. Queman. Me parece muy bien. Preparen, ¿cómo se llama la crema para las quemaduras? Pancután. El pancután. ¿Cómo sabe de crema ustedes? Se quemó las manos muchas veces. A ver las manos. Usted es la época del agimonte. ¿Se acuerda? Se apaga la luz, Se apaga la luz, se enciende. enciende. Apaga la luz, apaga la luz. ¿Se apaga la luz? No, che, no jodamos más. Che, gracias por habernos acompañado. Gracias a la gente de la horita con un catering espectacular. Miren qué lindo el reloj polis de hoy, buenísimo. El reloj polis, espectacular. Gracias a la gente de Liguria, divina la pilcha de hoy, la camisa espectacular de Liguria. Gracias como siempre por habernos acompañado y bueno, sean felices, disfruten el fin de semana. Sigan en América, próximo lunes, Dios mediante, pegaditos al Noti, estamos nosotros. Hasta el lunes, chau.